KRQE, Noticias en Español. Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. El Estado ahora se asocia con la Guardia Nacional de Nuevo México para ayudar con la escasez de personal en los distritos escolares del Estado. El objetivo de este nuevo programa es mantener a los niños en los salones de clases y parar la transmisión del virus de persona a persona. Hoy, una madre de 2 hijos de Santa Fe compartió lo estresante que ha sido para las familias. We must both work, even though it is a struggle to do so. We struggle to make sure Liam is attending school virtually and doing his schoolwork. We fail to make sure that Nora has enriching activities throughout the day and doesn't spend the entire day on electronic devices. El secretario del PED dice que necesitan como 900 docentes sustitutos en todo el estado y entre la Guardia Nacional y empleados del estado. Se espera que unas 100 personas apliquen a las nuevas posiciones. El estado dice que no está recordando el proceso de certificación, pero felicitará sus solicitudes. It takes us 2 days to get through the background check and the training so that we are readily available. That means that schools that have no idea what they're going to do, or childcare, on Monday, will have access to a new pool of individuals. Los trabajadores estatales que quieren obtener la certificación y trabajar en escuelas se consideran una licencia administrativa pagada. Los miembros de la Guardia serán considerados servicios activos y ellos también pueden ayudar a las escuelas con las necesidades de enfermería. Espera que esto también anime a más ciudadanos a presentar su ayuda. Hoy se realizó la sentencia de un ex maestro de una escuela charter que admitió tener pornografía infantil. John Worley solía enseñar español en la escuela Albuquerque School of Excellence. En el 2016, los investigadores encontraron docenas de imágenes pornográficas de niños menores de 13 años. Se declaró culpable de los cargos en mayo y enfrenta hasta 21 años de prisión. Hoy, su ex esposa dio un comunicado exigiéndole al juez aportar la máxima condena. Fear for the safety of my oldest son and fear for the safety of other children in our community has remained a lasting reminder of this ordeal. John Worley is a former teacher. Some of his students were the same ages as the children in the evidence, and yet he walked free for over 5 years. Los abogados llaman a un médico y una terapeuta hoy diciendo que siente que ha estado trabajando duro hacia su rehabilitación, yendo constantemente a terapia durante 5 años. La juez dijo que lo estaba condenando a 21 años de prisión, pero luego mencionó una sentencia suspendida y el registro como delincuente sexual. Estamos tratando de aclarar exactamente cuánto tiempo pasará en prisión. La policía estatal está investigando un tiroteo involucrado a un oficial de Gallup que dejó a un sospechoso herido. Los oficiales de la policía de Gallup fueron llamados al Comfort Inn en West Maloney Avenue alrededor de la medianoche. Dicen que un empleado dijo a los funcionarios que recibieron quejas sobre golpes fuertes en una habitación y vieron agujeros de balas en la puerta. Dice que el hombre dentro de la habitación se negó a cumplir las demandas del oficial. El equipo de emergencias del departamento entró a la habitación por temor de que había otra persona adentro. La policía de Gallup dice que los oficiales trataron de detener al hombre utilizando medidas menos letales, pero el arma de un oficial fue descargada disparándole al sospechoso en la pierna. El sospechoso, que no ha sido identificado, fue llevado al hospital, pero se espera que se recupere. La variante Omicron está haciendo su camino a través de Nuevo México, infectando a las personas a un ritmo que no hemos visto antes en la pandemia. Entonces, ¿cuándo llegaremos a su pico? Los funcionarios de salud del estado proporcionaron una actualización sobre el COVID esta tarde. El estado dice que cree que podemos llegar a un pico en los casos de COVID entre el 27 de enero y el 2 de febrero. El mensaje de hoy fue, aprendiendo a vivir con COVID. While we're trying to live with COVID, having those home tests will help you get some of your time back. You know, it's kind of trying to make that quality of life, if you will, a little bit better. El secretario de Salud, el Dr. David Scrase, proporcionó hoy una actualización más corta de lo habitual sobre el COVID.
esta vez enfocándose en 3 mensajes claves. El primero es que las vacunas sí funcionan. El Departamento de Salud de Nuevo México dice que los datos ya están demostrando que es menos probable ser hospitalizado o morir de COVID con la tercera vacuna de refuerzo. Segundo, el Estado dice que las pruebas en el hogar es un cambio de juego. Reconoce que las pruebas de laboratorio PCR toman mucho más tiempo y pueden tomar días en tener los resultados. Because it's hard to get a good case count. It's much easier to get hospitalizations. I think part of the transition to learning to live with COVID is a lot less focus on cases. El Dr. Scrace también animó a usar mejores mascarillas cuando están cerca de otros. Dice que el Estado ordenó 500,000 N95 y 500,000 KN95 mascarillas para distribuir. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha determinado que el mandato del uso de mascarillas sigue en pie en todos los viajes aéreos. El tribunal optó por no escuchar una solicitud de emergencia presentada por un padre que afirma que él y su hijo fueron incapaces de usar mascarillas durante un largo periodo de tiempo. Dice que su hijo es autista y tiene una orden de ansiedad, pero debe viajar por motivos médicos. El mandato permanece en vigor para viajes aéreos, comerciales, autobuses, metros y trenes al menos hasta marzo. Los turistas tendrán que tener la vacuna de refuerzo para visitar Hawái. Ahora mismo se requiere que los visitantes estén vacunados con la menos 2 vacunas o la única Johnson & Johnson para evitar un aislamiento de 5 días. Pero con el Omicron, el gobernador quiere actualizar esa regla para exigir que los turistas estén totalmente vacunados, incluyendo la vacuna de refuerzo. Maui ya requiere la vacuna de refuerzo para comer dentro de los restaurantes. El gobernador dice que habrá un aviso de varias semanas si cambian las reglas de viaje al estado. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:06 por Fox New Mexico en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.